El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a través de Radio 99.fm y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y estaré compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse, en este momento el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, el correo electrónico es hablemosdejusticia@hotmail.com, o también tenemos el correo hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. El día de hoy me acompaña la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de la Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Muy buenas tardes, licenciada, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, momento justo de iniciar nuestro programa Hablemos de Justicia, transmitiendo en vivo desde la radio de Sud California para todo el estado. Asimismo, y para dar inicio a nuestro programa, me toca presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el licenciado Juan Flores Norzagaray, juez tercero de primera instancia en materia familiar, quien nos compartirá el tema divorcio incausado. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, señor juez. Buenas tardes, licenciada Livia, buenas tardes, consejera Ligia, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, señor juez, vamos a hablar hoy, como ya lo comentó la licenciada Livia, de la figura del divorcio incausado. Y sabemos que esta figura es de reciente creación y que deviene de los cambios trascendentales de la reforma constitucional del 2011, con el reconocimiento de los derechos humanos como constitucionales. Dentro de esos derechos existe el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, que consiste en un derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva entre otros personalísimos, y que significa que todo individuo tiene el derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencias comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas o objetivos que se ha fijado, de acuerdo también a sus valores, a sus ideas, a sus expectativas, a sus gustos. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuantos, o bien de decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión, su actividad laboral, la libre opción sexual. Es decir, que corresponde solo a la persona decidir autónomamente la elección de su vida. Por tanto, también si desea seguir o no casado. Entonces es donde aparece esta figura de divorcio causado. Nos gustaría que nos compartiera primeramente qué debemos entender por esta figura de divorcio incausado. El divorcio incausado, bueno, primeramente me gustaría explicarlo en los términos más comunes y sencillos para que sea entendible para toda la gente. Excelente. ¿Sí? El divorcio incausado en sí es una forma de disolver el matrimonio con la sola voluntad de una de las partes. Sí. Ahora sí, el término de incausado se establece como, se habla de dos acepciones. La primera, que dice dice que es una privación o una negación. Y la otra es la causa, el efecto de obrar. Entonces ahí es cuando dice, ya no queremos que se restrinja por una causal y simplemente nomás expresa tu voluntad para divorciarte. O sea, no es necesario comprobar una de las causas que antes establecía en la ley. No, así es. Excelente. Sí. Licenciado, ¿cómo nace el divorcio incausado, o conocido también, o como lo establece nuestro código, divorcio
unilateral sin causa? Bueno, primeramente, pues nos tendríamos que ir años atrás. En la primera vez que se ve es en el 3 de octubre del 2008, donde el Distrito Federal fue el primero que expuso ese nuevo cambio, esa nueva forma de disolución del matrimonio. Es cuando empieza, y ellos exponen que era muy desgastante el hecho de que se vayan exponiendo cuáles son las causales. Entonces ellos decían, si nos vamos un poquito atrás, incluso en nuestro mismo legislación se establece un artículo donde se establecían las causales para divorciarse y tenías que encuadrarte en una de esas causales. Entonces es cuando ellos dicen, oye, si no lo acreditas, tendrías que estarte tiempo, más tiempo, hasta que llegaras a encuadrarte en una causal, cuando en muchas ocasiones el divorcio o la forma que te llevó a ya no estar con la otra pareja pudo haber sido otra forma que no era precisamente lo que es una de las causas. Así es. Por ejemplo, muchas veces por poner un ejemplo, dices, es que mi amiga me dijo que esto pasó y que esto, entonces tu amiga te va brillando a que dices, deja tu pareja. Entonces, y pues, de una u otra forma le puedes hacer caso. Entonces dices, cuando tienes el Código Civil te establece un artículo, unas fracciones, dices, ¿dónde le encuadro? Pero yo ya no quiero él porque ya mi amiga me dijo que así, que el otro. O simplemente el hecho de no sentir el mismo amor, ¿no? Que muchas veces... Exactamente, entonces si ya no tienes ese tipo de interés de continuar, de afecto, ¿no? Sí. Dices, ¿por qué voy a seguir con ello? Pero no lo podías encuadrar. Entonces tenías que esperarte muchas veces por poner un ejemplo, a la causal de abandono del domicilio conyugal, que puede ser de los 2 años, el de los 6 meses, y decir, bueno, aquí ya estoy. Pero era por otras causales que no se iban dando. Entonces ahí es cuando empieza el Distrito Federal inicialmente a decir, no, es que esto es desgastante. Y muchas veces, y que nos pasaba a nosotros como jueces, es decir, es que la otra persona no te quiere dar el divorcio y va a hacer lo posible para no divorciarse. Entonces te ponía trabas tanto en el mismo proceso como en la misma vida real. Entonces era cuando dices, no, ¿y cómo lo voy a hacer? No te voy a prestar a los hijos, Entonces empezaban a poner tantas trabas que decían, y conflictos, ¿no? Sí, que al final de cuentas, le decía, es un desgaste emocional, es un desgaste económico, y tenía que proteger el Estado esas relaciones. Entonces es cuando entra por primera vez lo que establecía, es que es la voluntad de las partes, y es una de las partes la que se quiere divorciar. Y es cuando empezó a establecerse esta figura del divorcio unilateral sin causa. Ya de por sí el vivir en pareja es complicado, y luego obligado. Ajá. Sí. Sí, iba en ese sentido, iba con posterioridad ya en las reformas de la misma jurisprudencia que ya es firme y obligatoria para todos nosotros, para todos los tribunales. Me permito leerla, que es el divorcio necesario. El rubro es el régimen de disolución de matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así es. ¿Qué es lo que estableció en principio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que ahí decía, es que lo primero que se está viendo, como lo decía la consejera Ligia, es que se está vulnerando un principio de la autonomía de la persona. ¿Y qué deriva ese principio de la autonomía de la persona? Deriva un derecho humano fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad. Lo decía, es una facultad natural que lo tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué?
porque tenemos derecho a planear nuestra vida de la forma que nosotros decidamos tenerla, siempre y cuando existe una restricción que no vulnere el orden público ni los derechos de otras personas. Veíamos claros ejemplos que se están dando. Nos tocaba ver un caso hace un año, 2 años, de que restringían en muchos trabajos el uso de tatuajes. Decía, oye, sí, yo no, ahí ya estás vulnerando ese derecho. ¿Por qué? Porque la persona es tan libre de usar los tatuajes y no le puedes tú meter esa restricción para simplemente para obtener ese trabajo. Entonces y que hacen en una discriminación de la así es también, ¿no? Está todo en conjunto, sí. Y es lo que venía exponiendo y lo que decía usted, es que tenemos la libertad de decir cuántos hijos vamos a tener, o simplemente vamos a decir no nos vamos a casar, qué queremos estudiar. Todas esas cuestiones es lo que establece ese derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces es cuando dice, no lo podemos vulnerar, y es cuando la Corte decide en base a ese principio, ese derecho humano que deriva en el artículo 1 con las reformas de todos los derechos humanos de junio del 2011, es cuando ya lo establece por primera vez, y siguiendo también la misma argumentos que expuso los legisladores del Distrito Federal, para exponer, diciendo, oye, es que también va a haber un desgaste. No hay que recordar que la base de la sociedad, la célula básica, es la familia. Y la sociedad busca protegerla en cualquier momento. Entonces, cuando no pero decía la misma Corte, oye, sí es cierto, vas a tratar de protegerla hasta cierto punto, pero si ya utilizaste todos los mecanismos y las formas posibles para protegerlos, y a las mismas, y ya no quieren por la misma voluntad de ellos, pues ahora no puedes hacer nada, porque los factores que provocaron esa desunión en una familia, pues el Estado no tuvo la culpa de ellos. Entonces dices, bueno, a mí me toca ahora poner los mecanismos y no restringir ningún derecho de las personas, por eso, y eso en base es fundamentalmente lo que establece ese artículo, y es cuando decía todos los artículos, como en este caso la jurisprudencia es de Morelos y de Veracruz, todos los artículos pues son inconstitucionales, y como es el caso de nosotros, leyes, así ¿no? es. De los estados. Bueno, permítame. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Estamos transmitiendo desde la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Recuerde que puede comunicarse en este momento con nosotros al 12-2-23-28. Si desean contactarnos también a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Estamos con el licenciado Juan Flores Norzagaray, juez tercero de primera instancia en materia familiar, hablando acerca del divorcio unilateral sin causa. Señor juez, me gustaría que nos comentara cuál es el trámite o el procedimiento del divorcio incausado. Bueno, el trámite es como lo establece ahora nuestra legislación, de acuerdo a estas reformas que hubo a partir de este año, del 1 de enero del 2017. Es sencillo. Lo primero que tiene que hacer una persona es presentarse ante un juzgado familiar y por medio de un escrito, ahí solicita, hace la manifestación de su voluntad de ya no continuar el matrimonio. Y ahí habrá muchos que muy contentos van a estar ahorita que escuchen esto, ¿no? Y ahí lo único, obviamente se tiene que presentar el acta de matrimonio, el acta de nacimiento
de sus hijos, en el caso de que haya, o de incapaces, y una propuesta de convenio. ¿Qué es lo que contiene esta propuesta de convenio? Contiene el régimen de convivencia en el caso de que haya hijos y te vayas a quedar con la custodia, la forma, la custodia, la manera de administrar los alimentos al cónyuge en el caso de que se encuentre en alguno de esos supuestos, la forma también de administrar los alimentos a los hijos, la forma de liquidar la sociedad conyugal y alguna otra cuestión inherente a ello también se plasma. Entonces, esa propuesta nosotros como juzgado la aceptamos en el caso de que venga cumpliendo con los artículos, con los preceptos establecidos, y le corremos traslado. ¿Qué quiere decir correr traslado? Le entregamos, le notificamos a la otra parte la demanda y la propuesta del convenio, y le decimos, tienes un término para establecer, para manifestar si estás de acuerdo con la propuesta. El mismo artículo te establece que se puede oponer al divorcio siempre y cuando se encuentre en alguno de los supuestos de enfermedad. ¿Qué es lo que establece? Muchas veces uno de los cónyuges puede tener, alguna enfermedad incurable, sexualmente transmisible, por embriaguez, por misma drogadicción. Entonces esa puede ser tu única excepción, tu única defensa para poderla establecer. Pero si no existe esa, no tienes oposición, digamos, al divorcio. Y lo único que te puedes oponer es a la propuesta de convenio. Digamos, que dice de lunes, miércoles y viernes el convenio de los hijos, de 4 a 6. Y él dice, no, de 4 a 6 yo no puedo porque estoy trabajando, pues que sea de 6 a 7, y los martes y los jueves. Entonces todas esas cuestiones se van tratando. ¿Qué es ya después de esa propuesta, nosotros, ahora sí, en base a que el Estado, como les comentaba anteriormente, busca todavía avenir a la gente, tratar de ver si hay una oportunidad de consolidar, de resolver, ¿no? Exactamente a la familia, pues señala una audiencia de conciliación. Y nosotros ya al platicar con las partes, y si siguen todavía en la misma postura, entonces es cuando ya se declara cerrado esa audiencia y se cita para sentencia. ¿Esa audiencia de conciliación quién la lleva? ¿El juez directamente? Exactamente, y está el secretario de acuerdos. Cuando hay hijos también está el procurador de la defensa de los niños y adolescentes y el Ministerio Público. Entonces ahí, en el caso de que no se sigan en la misma postura y no se pongan de acuerdo, entonces nosotros de todos modos citamos para sentencia respecto al divorcio, porque pues por eso ahora sí, es un divorcio express, porque nosotros ahí no hay oposición en nada. Entonces lo que hacemos es dictamos la sentencia de divorcio, y en la misma sentencia establecemos lo que es una apertura a un incidente, que es como una especie para la gente, como una especie de un pequeño juicio que se lleva dentro del mismo proceso, ya de una vez que se ha disuelto el vínculo matrimonial, y ahora sí tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque en el divorcio, como les decía, no es necesario, una vez que estableces el divorcio, no es necesario que se ofrezcan pruebas, porque nomás necesitas la pura voluntad de quererte divorciar. Excelente. Entonces, esa es una pequeña diferencia al divorcio, que muchas veces había una etapa de pruebas, y que tenías que ofrecer tus pruebas para acreditar esa causal, y eso te llevaba muchísimo tiempo, a diferencia con independencia de todo, la maraña, ¿no?, de conflictos en relación al régimen de convivencia, la pensión alimenticia, de la sociedad, la liquidación de la sociedad conyugal, y ahí estabas sin poderte divorciar, ¿no? Qué interesante.
licenciado, el tema. Entonces, ¿no retrasa el hecho de que no puedan llegar a un acuerdo mediante el convenio la situación del divorcio? ¿No la retrasa? No la retrasa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es eso, o sea, que disolver y que no tenga ese desgaste emocional y económico respecto del divorcio. Es muy probable que exista ese enfrentamiento en respecto de las otras cuestiones, convivencia, alimentos, la forma de disolver la sociedad conyugal. Sí existe ese tipo de problemas, pero respecto del divorcio se decreta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le decía, abrimos oficiosamente, es decir, no es necesario ese pequeño juicio que le llamamos incidente, que lo abra, que lo aperture una de las partes. Nosotros de oficio lo hacemos, porque hay que recordar que hay cuestiones muy importantes, como son los alimentos. Entonces, los alimentos, no es decir, no te voy a dejar sujeto a cuando tú lo quieras presentar. Yo te voy a aperturar, y de una vez tienes 3 días, le otorgamos el término de 3 días para que apertures y ofrezcas tu escrito y las pruebas que tengas para nosotros empezar a resolver respecto de eso. Hay algo que se me está pasando, que en los autos nosotros de erradicación, donde aceptamos la demanda para correrle traslado, para notificar al demandado, nosotros también podemos dictar medidas provisionales cuando así se requieran, ya sea de oficio o a petición de parte, como es los mismos alimentos, y esos subsisten aún dictando la sentencia. Por ponerle un ejemplo, nosotros decretamos un 20% a una persona de todo lo que obtiene de sus percepciones, y se dicta la sentencia, ese se le sigue descontando, y otra vez en el mismo incidente, pues otra vez se empiezan a decretar. Muy bien. ¿Cuánto dura el procedimiento del divorcio incausado? Pues es relativamente rápido, en el sentido de que una vez que se notifica, la parte demandada tiene 9 días hábiles para contestar. Cuando contesta, nosotros abrimos la audiencia de conciliación, y ahí es cuando a veces tenemos que establecer tenemos que establecer la fecha. El detalle es que tiene un detalle en nuestro artículo que establece que tiene que estar presente el procurador de la defensa de los niños y adolescentes. Entonces somos 4 juzgados, y pues hay veces que tenemos que adecuar nuestro horario, nuestras fechas de audiencia. Exactamente. Entonces ahorita es lo que ya se está legislando por parte del Congreso para efectos de poderlo subsanar ese detalle, sí, que hay. Bien, entonces comentaba que referente a las medidas provisionales que se pueden, que si se dictan dentro de ese procedimiento y continúan de manera incidental, ¿no? Sí. ¿Qué cree, señor juez? Ya se nos vino el tiempo encima. Siempre nos quedamos con muchas preguntas, pero vamos a estar en contacto, y sabemos que podemos de nueva cuenta invitarlo. Creo que sí nos va a aceptar la invitación. Una segunda invitación. Y pues nos toca darle las gracias por haber asistido a nuestro programa, licenciado Juan Flores Norzagaray, juez tercero de primera instancia en materia familiar. Gracias por compartir este tema, el divorcio incausado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer tenerlo con nosotros, insisto, y a ustedes que están escuchando, muchas gracias por acompañarnos durante esta emisión de Hablemos de Justicia. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, y no te olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde a través de la radio 99.1 FM y 1050 AM. Gracias por sintonizarnos. Yo soy la licenciada Livia Vázquez, y estaremos con ustedes el próximo miércoles con el tema principio de presunción de inocencia, por lo que puedes a partir de este momento hacernos llegar tus preguntas. Que pase usted una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.